Número 3. Abductor negro de Harrison James. Ocurrió poco después de las 9 p.m. del lunes 4 de febrero, 1974. Patricia Hearst, la nieta de 19 años del magnate de los periódicos William Randolph Hearst, estaba estudiando para un examen de historia universitaria cuando alguien golpeó la puerta de su apartamento. Patty abrió ligeramente la puerta y vio a Angela, quien mencionó que tuvo un accidente automovilístico y requería usar el teléfono. Cuando Patty abrió la puerta para dejarla entrar, 2 hombres aparecieron y entraron a la fuerza. Golpearon con una pistola al prometido de Patty, Stephen, y dispararon armas al techo para evitar que se resistiera. Luego, el trío se apoderó de la joven, la arrastró fuera de la puerta, la metió en el maletero de un coche y se marcharon juntos a la historia. El infame secuestro de Patty Hearst no fue el primer secuestro de un miembro de una familia prominente. Frank Jr., hijo de Frank Sinatra, también fue secuestrado notoriamente una década antes que Patty. Pero el secuestro de Patty Hearst podría ser el más impactante. Aunque los amantes de los libros con una inclinación por el porno suave a principios de los 70 podrían haberlo visto venir. Porque las similitudes entre eso y la trama de una novela erótica de mala calidad de 1972 llamada Abductor Negro eran increíbles. Aquí se presentan varios detalles de la trama que coinciden tanto en el libro como en el caso real. En la novela, la mujer que es secuestrada es la hija de un poderoso, rico y ultraconservador senador de California. En la vida real, Patty era hija de Randy Hearst, un multimillonario al mando del imperio periodístico conservador de su fallecido padre. En la novela, la mujer es tomada del campus de una universidad que está a solo unas pocas millas de la mansión aislada de su familia en un pueblo llamado Midwood. En la vida real, el secuestro de Patty desde su apartamento universitario sucedió cerca de la mansión familiar en Hillsboro. En la novela, los secuestradores golpean brutalmente al novio de la chica, tal como ocurrió con el prometido de Patty, Stephen, en la vida real. Tanto en la novela como en la vida real, el secuestro fue liderado por un hombre afroamericano que llevó a cabo la abducción con otros 3, incluyendo a una mujer bisexual llamada Angela. En ambos casos, el secuestrador envió instrucciones de rescate a través del hombre, y ambos exigieron la liberación de un militante encarcelado a cambio de la seguridad de la chica. Y en ambas historias, los secuestradores son parte de un grupo antifascista empeñado en medios violentos para alcanzar sus objetivos políticos. Los paralelismos continúan después del secuestro también. En la vida real, Patricia Hearst se volvió famosamente de secuestrada a participante, uniéndose a los revolucionarios que la tomaron y participando en varias otras actividades criminales para promover su causa. Lo mismo sucede en Black Abductor, con la mujer en la novela jurando secretamente trabajar para la revolución, incluso después de ser liberada. Oh, ¿y el nombre de la mujer que es secuestrada en el libro? Es Patricia. El último pequeño detalle de la trama fue suficiente para despertar algún interés en el Federal Bureau of Investigation, quien abrió un archivo sobre las similitudes entre el libro y el caso. Los agentes del Federal Bureau of Investigation obtuvieron una copia del libro raro y se pusieron en contacto con el editor y el autor. Pero no pudieron encontrarlos. Parece que Regency Press era un poco una operación de paso fugaz. No tenía oficinas y operaba únicamente desde un apartado de correos que al parecer había sido abandonado. El autor, Harrison James, también fue difícil de encontrar. No se encontró registro de un escritor con ese nombre en ningún sitio, lo que hizo creer a los investigadores que era un seudónimo. Finalmente, el Federal Bureau of Investigation interrogó a un doctor en psicología llamado James Rusk como posible elusivo Harrison James, pero lo descartaron de la lista después de descubrir que era un simple hombre de familia de mediana edad que vivía en California. Dado el contenido gráfico del libro sobre sexo extraño, nadie quería tomar crédito por su autoría. Por supuesto, cuando suceden cosas extrañas en un vacío, los teóricos de la conspiración se alinean para llenar el vacío. Surgió la especulación de que Regency era un editor ficticio de los periódicos de Hearst y que el padre de Patty encargó el libro como una especie de plan para la realidad, quizás esperando que su secuestro alimentara el clamor público por más ley y orden contra esos infames radicales de los 1960.
Otras mentes sospechosas pensaron que el libro fue escrito por la misma Patty Hearst y que ella orquestó todo como un truco publicitario. Aún otros creen que el libro fue escrito por miembros del Ejército de Liberación Sibonés, con el fin de inspirar a sus miembros a quizás llevar a cabo la realidad. Pero nunca hubo respuestas en absoluto. En 1975, Grove Press afirmó que compraron los derechos de la ahora desaparecida Regency Press y republicó Black Abductor como Abductor, ficción antes que hecho. Incluido con la nueva edición, había una historia detrás de la historia sobre las similitudes entre el secuestro de Patty Hearst y el del libro. Después, el libro fue adaptado a una película titulada Abducción, dirigida por Joseph Zito, quien luego dirigió Viernes 13 el capítulo final y Desaparecido en acción. Pero cuando llegó el momento de que la compañía de producción de la película comprara valiosos anuncios para los principales periódicos, curiosamente descubrieron que habían sido rechazados por las docenas de periódicos aún propiedad de la familia de William Randolph Hearst. Número 2. Incendiario de Chris Cleave. Como en Abducción, las películas sobre impactantes eventos reales son comunes en Hollywood. Así que cuando la película británica Incendiario salió a la luz entre críticas negativas, apenas hizo mella en la mente del público cinéfilo. Trata sobre las secuelas de un ataque terrorista llevado a cabo en el corazón de Londres, lo que podría explicar por qué los cinéfilos se mantuvieron alejados en masa. Lanzada en 2008, solo pasaron un par de años desde el horrible ataque terrorista en Londres el 7 de julio de 2005, o 7/7 como se le ha llegado a conocer. Ese ataque mató a 54 personas e hirió a casi 1000 más. Eso fue solo el costo físico. Las heridas mentales de ese ataque son incalculables. Entonces, quizás para algunos, ir a ver una película de Londres sobre terrorismo todavía era demasiado pronto. Pero independientemente, la recepción de la película, los ratones de biblioteca pueden haber reconocido su título incendiario. Se percataron de que la película se basaba en un libro homónimo. Escrito por Chris Cleave, Incendiary fue la muy promocionada novela debut del autor. Tiene que ver con las horribles secuelas del atentado terrorista en el campo de fútbol del equipo Arsenal en el norte de Londres. Cleave mencionó que se inspiró en los atentados de trenes del 2004 en Madrid, España, para su trama. Como dice Cleave en su sitio web, necesitaba escribir algo para recordarme el simple costo humano de todos estos ataques. Cleave entregó su borrador a su editor y les gustó lo que leyeron, especialmente su relevancia con los eventos actuales. Inmediatamente se hicieron planes para una gran campaña publicitaria para el libro. Cleave fue reservado en innumerables programas de entrevistas. Se montaron escaparates de librerías, se tomaron anuncios en revistas y se colocaron carteles por toda la ciudad. Luego se enviaron copias de revisión a los principales medios de comunicación, muchos de los cuales proclamaron el libro como un triunfo. Newsweek lo llamó, cito, una obra de arte inquietante. Fin de la cita. Esto sucedió antes de que se publicara la novela. A sus 32 años, las cosas iban bien para Cleave. El editor de Cleave organizó una fiesta de lanzamiento para el autor y sus amigos el día antes de la publicación del libro. Cleave escribe que celebró hasta tarde su éxito venidero. Pero la fiesta fue en la noche del 6 de julio de 2005. Al despertar el día del lanzamiento de su libro, Londres estaba sumido en el caos. Todo mientras esos carteles publicitarios de su libro, que mostraban un horizonte de Londres lleno de humo, y la pregunta, ¿qué pasaría si?, aún estaban en las estaciones de metro. Los escaparates de la librería fueron quitados rápidamente de las vitrinas de las tiendas. Las entrevistas fueron canceladas. Los carteles fueron retirados. Algunos medios de comunicación, sin saber que el libro se produjo antes de los atentados, llamaron a Cleave y a su editor insultantes e insensibles. Otros medios más sensacionalistas se preguntaban, de manera conspirativa, cómo Cleave pudo haber sido tan exactamente profético. Resulta que no estaba solo en su profecía. 4 meses antes de los atentados del 7/7, en febrero de 2005, el autor Stephen Leather publicó su libro, Soft Target.
Es una lectura ligera de playa, también sobre un ataque terrorista en Londres. En ese libro, el ataque es planeado por 4 musulmanes radicales nacidos en Gran Bretaña, igual que el ataque del 7/7 en la realidad. En el libro, los atacantes también detonan 3 bombas en el sistema de metro y una más en la superficie. De nuevo, esto es lo que sucedió en la vida real. Fue muy extraño, comentó Leather a The Times de Londres en 2008. Acababa de hablar con muchos expertos en antiterrorismo y luego estoy viendo la televisión el 7/7 y ahí están las mismas personas con las que he estado hablando. Una trama secundaria de la historia ve al héroe teniendo que disparar a un posible suicida con bomba. Una historia que hace eco de manera inquietante al tiroteo de John Charles de Manassas, dicho ser un conspirador en el intento de bombardeo de las estaciones de metro de Londres el 21 de julio 2005. Aún así, Leather insiste en que su trabajo y las obras de autores como Chris Cleave no tienen ninguna responsabilidad por los verdaderos eventos que parecen predecir, y duda mucho que los terroristas estén buscando en los estantes de las librerías ideas inspiradoras. Los terroristas no obtienen sus ideas de la ficción, dijo Leather. En cualquier caso, siempre omito detalles para que no sea un plan para un ataque. Incendiary ganaría varios premios y tendría éxito financiero, asegurando una próspera carrera para su autor, Chris Cleave. Lamentablemente, no se podría decir lo mismo del autor, Ford Clark. A fines de los 50, Clark, de 29 años, intentaba impulsar su carrera como escritor. Continuó trabajando en su máquina de escribir de segunda mano, arrugando página tras página y desechándolas. Pero en 1962 excitó. La primera novela de Clark, La Plaza Abierta, fue recogida por Gold Medal Books, la compañía que hizo sus huesos en las novelas baratas de Pulp Fiction, con portadas ilustradas de manera extravagante. Decimos de 2 bits porque literalmente costaban 50 centavos, 2 cuartos, y no necesariamente porque fueran malos, pero usualmente se podían encontrar en esos carruseles giratorios en el kiosco del aeropuerto. Cuando los Beatles cantaban sobre un escritor de libros de bolsillo, estaban cantando sobre escritores como Clark. Y después de la publicación de su libro, se deleitó con las pocas críticas prometedoras que recibió. El disco roto llamado La Plaza Abierta impactó Suspense. Fue justo lo suficiente para mantenerlo golpeando en su Smith Corona. Pero la siguiente novela premiada de Ford, Los malvados caminan por todos lados, se publicó en 1965 sin fanfarria. Nadie se dio cuenta y Ford contempló un futuro incierto sumido en la oscuridad. Hasta que, un año después, 4 años después de la publicación de La Plaza Abierta, el 1 de agosto de 1966, Charles Whitman subió a la Torre del Reloj en la Universidad de Texas. Utilizó un rifle de alta potencia para disparar a los estudiantes que se encontraban abajo en la plaza del campus. Cuando las autoridades lo mataron a tiros 80 minutos después, Whitman había matado a 13 personas. Mientras tanto, en Iowa, Ford Clark estaba trabajando como mecanógrafo, intentando idear una tercera novela, cuando su prometida lo llamó. Ella le dijo que encendiera las noticias porque las personas en la Universidad de Texas estaban recreando los eventos de su novela. Al encender la televisión, Clark se mostró al principio perplejo. Completamente malinterpreté lo que ella dijo. Clark le dijo más tarde al reportero Glenn Castleberry. Pensé que estaban haciendo una obra de teatro del libro. Pero no tardó mucho en entender la fría y horrible verdad. La masacre de Charles Whitman fue una copia exacta de la que había escrito en La Plaza Abierta 4 años antes. «Dios», dijo en voz alta, «que no sea por mi libro». Desde entonces empezaron las llamadas. Reporteros, detectives, chiflados. Al enterarse de las similitudes entre las dos tramas, los policías se apresuraron a buscar una copia del libro extenso y agotado. Los detectives de Austin llamaron a Clark para interrogarlo sobre su posible participación en la masacre. Era difícil culparlos, para ser justos. Las similitudes entre la historia y la tragedia de la torre eran espeluznantes, por decirlo menos. En el libro, un estudiante mentalmente enfermo llamado Ted Weeks, armado con un rifle telescópico y un Magnum 357, sube a una torre en el campus de la Universidad de Iowa y dispara a la gente de abajo.
Whitman también era un estudiante en la escuela, UDT, donde habló sobre su maldad y tenía exactamente las mismas armas. Entre los suministros de Weeks en la torre había agua, comida enlatada, combustible, un rollo de papel higiénico y 500 rondas de munición, todos los mismos suministros que Whitman tenía consigo en Texas hasta el tipí. En el libro, Weeks tiene una maleta para sus suministros. Whitman había utilizado un baúl del ejército en la vida real. Whitman toma Drexedina para mantenerse alerta durante su misión, mientras que Weeks se conforma con pastillas de cafeína. Whitman dispara desde un refugio en la cima de la torre a través de las ranuras de ventilación. Weeks hace lo mismo. Al final, un grupo de 3 hombres eliminó a ambos pistoleros. En el libro, mientras la cuadrilla sube a la torre para detenerlo, Weeks mata al oficial de policía Ross antes de finalmente ser derribado por disparos en el cuello y el pecho de un oficial de policía fuera de servicio. El 1 de agosto, Charles Whitman mató al oficial de policía Billy Speed antes de ser derribado por el oficial fuera de servicio Ray Martínez, también con disparos en el cuello y el pecho. Las sorprendentes similitudes, no solo en cómo sucedieron las cosas ese día, sino también en las historias de fondo y las tensas relaciones familiares de Whitman y Weeks, llevaron a algunos a especular que Whitman había leído el libro de Ford antes de llevar a cabo su alboroto. A pesar de las exhaustivas búsquedas en las propiedades de Whitman y los repetidos interrogatorios a sus conocidos, los detectives no encontraron evidencia de que él hubiera oído hablar o leído La Plaza Abierta. Pero para Ford Clark las llamadas telefónicas continuaban. Un llamador anónimo le dijo que si alguna vez venía a Austin, Texas, terminaría con una bala en la cabeza. Otra mujer sollozó en el teléfono que el tiroteo era toda su culpa. Clark desconectó su teléfono y se sumió en una profunda depresión. Murió de cáncer en 1980 a la edad de 48. Pero en 1966, después de la tragedia de la torre, Clark tiró el manuscrito de su tercera novela en progreso. Tomó un trabajo mal remunerado como reportero de televisión y renunció a su sueño de toda la vida de ser un escritor de libros de bolsillo, nunca entendiendo del todo por qué o cómo la vida real ha imitado tan de cerca su arte. Criminalmente Listados, también tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed, presenta Into the Killing. Puedes encontrarlo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y en cualquier lugar donde encuentres grandes podcasts. Pero eso es todo por hoy. Gracias nuevamente por ver.